Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome, bienvenidos, hello my dear, hello my honey, hello my ragtime girl. Y pues bueno, entonces empezamos con los Antilopengang y con Platón. Estoy aquí casual tomándome un trago y de repente te apareces tú y se me hunde la quijada. Esto es amor a primera vista. Tú me lanzas una mirada, yo te lanzo otra. Empezamos a hablar sobre Dios y sobre el mundo. Tú no crees en Dios y el mundo se está cayendo. No te gusta el arte, pero sí te gusta la música de Tupac. Y a mí me gusta lo que cuentas de ti. Y es con estas palabras de los Antilopengang que en este mes de febrero empezamos a hablar del tema del amor. Amor es la palabra latina para Liebe, ¿ok? Entonces Liebe con artículo femenino es la palabra alemana para amor. El amor tal vez sea muchas cosas que nunca las vamos a entender, pero vamos a decir acá que el amor es un problema de filosofía. El amor era también un dios en la mitología de los romanos y ese dios también se le decía Cupido y lanzaba las flechas, era hijo del dios Marte y era el hijo de la diosa Venus en algunas versiones y el equivalente en la mitología griega es la figura de Eros. Entonces Platón escribe unos diálogos. Recordemos que lo que hace Platón es escribir las parábolas de Sócrates. Los títulos de estos diálogos se conforman de un nombre y de un tema y entonces se llaman Cratilo o del lenguaje, se llaman Menón o de la virtud y este del que vamos a hablar pues se llama Fedro o del amor. Fedro es un personaje, escribe el discurso de otro personaje que se llama Lisias. Entonces Fedro escribiendo el discurso de Lisias en unas hojas y entonces Sócrates después le pide que lo lea y entonces empieza Fedro a leerle y le dice: por otro lado, la mayor parte de los amantes se enamora de la belleza del cuerpo antes de conocer la disposición del alma y antes de haber experimentado el carácter y así no se puede asegurar si su amistad va a sobrevivir a la satisfacción de los deseos. Continúa Lisias: por el contrario, cuando cedas a mis votos no me verás buscar en tu intimidad un placer efímero, sino que me verás vigilar por tus intereses durables, porque así, libre de amor, yo seré dueño de mí mismo. No me entregaré por motivos frívolos a odios furiosos y dudaré en concebir resentimiento, seré indulgente con los daños involuntarios, me esforzaré en prevenir las ofensas intencionadas, porque estos son los signos de una amistad que el tiempo no puede debilitar. Vamos ahora a Estados Unidos, es 14 de febrero, vamos a hablar de los lobos, en inglés, wolves, en alemán, Wölfe, y en todos los idiomas que ustedes sepan, ok, lupo en italiano, en fin. Los lobos son una banda californiana, ok, habíamos hablado del estado de California, en otro contenido habíamos dicho que el proyecto nacional de los Estados Unidos empezaba cuando los padres peregrinos de Pilgrims salen en el barco del Mayflower de una Inglaterra colapsada por las guerras religiosas y entonces llegan a la costa este de ese bloque continental, sí, allá al norte, aquí desde Colombia, digamos. Y entonces allá fundaban las 13 colonias. Esas 13 colonias del norte al sur se llaman de la siguiente manera: son Massachusetts, son Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, es la jungla de concreto donde sucede la película White Chicks, es donde vive el gran Gatsby, es de donde surgen para el resto del mundo las primeras pistas y los primeros poemas del rap. Pensilvania, ok, dijimos que allá Pensilvania también habían llegado un montón de alemanes y eso es un fenómeno que se conoce como los German Americans. En alemán pues son die Deutsch Amerikaner, y allá queda un municipio con un nombre pero que no puede ser más alemán, es el municipio de Kutztown. Y entonces allá hay una universidad que es la Universidad de Kutztown y entonces allá viven personas que son de apellidos, por ejemplo, Reich, Hof, Sommers, son Wattenberg, son Spielberg, son Vorpal.
Y bueno, en fin, y entonces después les vamos a hablar bien de la migración alemana en el país de Estados Unidos. Las 13 colonias también eran Nueva Jersey. Hoy en día ahí en Nueva Jersey queda el aeropuerto de Newark. Quedaba Delaware, antes era una nación originaria, se llamaban la Nación de los Delaware. Quedaba la colonia de Maryland. Virginia es muy importante. Virginia fue el primer asentamiento inglés del suelo americano. O sea, eso es importantísimo para los estadounidenses y para los canadienses. Y todo lo que habla inglés acá en este lado del mundo. El primer asentamiento inglés fue allá en Virginia. Es una vaina muy, muy importante. Ese asentamiento se llamó Jamestown y hoy en día se llama James City. Allí fue donde se promulgó por primera vez para América la English Common Law y es hoy por hoy una de las regiones más conservadoras de los Estados Unidos, en donde el año pasado ganó la gobernación del estado el republicano Glenn Youngkin en contra del demócrata McAuliffe. Entonces empiezan a ganar, empiezan a tomarse las gobernaciones de los estados, los partidos republicanos, donde antes estaban los demócratas. Carolina del Norte, Carolina del Sur y por último Georgia. Esas son las 13 colonias. En Georgia pues queda Atlanta, queda Albany. En Albany nace Ray Charles. Años después se va a hacer una película con Jamie Foxx. Pues eso la comentaremos también. Así que mucho es lo que podemos quedarnos hablando de las 13 colonias. Estas 13 colonias eran originalmente británicas y se van a independizar, lo cual va a ser la semilla de lo que hoy es este país, de lo que van a ser los Estados Unidos. Después va a haber un proceso de expansión que va siguiendo hasta el otro lado, pues desde las 13 colonias en el este hasta el oeste, hasta el viejo oeste de las películas, el Old West. Y es ahí cuando adquieren el territorio de California. Y en California también habrá un Gold Rush. Y eso es lo que se conocen como la fiebre del oro. Habíamos dicho que en medio de esto había habido una guerra y los muchachos de Molotov cantaban entonces: Now, why don't you look down to where your feet are planted? There, where your feet are planted would be Mexico. En español dice: ¿por qué no miran donde tienen puestos los pies? Ahí donde tienen puestos los pies, ahí estaría México. Y dijimos que de ahí de donde estaría México también iba a salir The King Lizard, el rey lagarto. Un 8 de diciembre nacía Jim Morrison en la Florida. Pero bueno, pues, o sea, pero es desde California, principalmente en el año de 1968, se va a hacer un concierto impresionante de los Doors, va a ser en Los Ángeles, en California. Es desde ahí, desde donde el mundo va a escuchar, pues, la maravilla de la música de los Doors, que se llaman así por un libro de Aldous Huxley, que pues obviamente son las puertas de la percepción, son The Doors of Perception, y a eso le vamos a dedicar un capítulo completo. Hablaremos de cómo nadie sale vivo de esto. 5 to 1, baby, 1 and 5, no one here gets out alive. Y de ahí de California, pues también son los Lobos. Los estamos escuchando de fondo, son una banda de músicos. Son los que cantan La Bamba, son los que hacen la banda sonora de Desperado con Antonio Banderas. Son los que le hacen el lip sync a Antonio Banderas en esa película. También cantan pues Volver, Volver, ¿cierto? Y vamos ahora con el arte de los artes, un fundido en negro y después un plano picado al revés del rascacielos. En este estado de California también tiene lugar una película que hicieron en 2017 que se llama Lucky, con un actor que se llama Harry Dean Stanton. En español pues es Afortunado. Lucky. Esa película me la vi en Cine Tonalá, por acá cerca donde estoy viviendo. Nos muestra de entrada una contradicción porque la película se titula Lucky, o en español Afortunado, pero las primeras escenas muestran a este disque afortunado viviendo en una soledad miserable, desayunando cigarrillos, saliendo a caminar por ahí de vez en cuando. Un ermitaño, un lobo en todo caso. En otra escena vemos como el protagonista empieza a cantar Volver, Volver. Y entonces, ¿qué es este amor apasionado que está todo alborotado por volver? Eso sucede, esa escena es en el pueblo de Pirú, en California. Ahí aparece este personaje que hace Harry Dean Stanton, así este anciano cantando una canción del repertorio mexicano profundo, así impresionante, con su acento anglosajón, con su acento americano. Estados Unidos y México son dos naciones mellizas y como están tan emparentadas, estos mismos lobos que mencionamos al principio también van a hacer una versión tremenda de Volver, Volver, con saxofones, con guitarras eléctricas, con baterías, con escalas de blues. Volver, Volver
Es una ranchera que canta Vicente Fernández. No la escribió él, pero la canta él. Pero que también hace parte de un repertorio muy mexicano, pues muy arraigado a ellos, ¿ok? De modo que la cuestión cultural cala muy duro en la región mexicana y en la región estadounidense. Por eso se cantan estas canciones en estos pueblos de Estados Unidos. Dijimos que probablemente muchas personas de esas regiones de Texas, Colorado, Utah, California, Nuevo México, todo eso, seguramente toda esa gente comentaron la muerte de Vicente Fernández, porque pues eso culturalmente les debió haber impactado también. Cuando estábamos hablando de Alemania, okay, habíamos mencionado un lugar que se llamaba la Valhalla. La Valhalla era el lugar al cual iban los vikingos a cenar y a celebrar con Odín después de la muerte. Odín va acompañado en algunas imágenes por dos lobos. Se llaman Geri y Freki. De la palabra Geri sale el sustantivo guía. Guía con artículo neutro es la palabra alemana para codicia, y otro nombre que encontramos para Freki es mucho más común y mucho más sonado, Fenrir, es el lobo Fenrir. Geri y Freki, o Fenrir, bueno, se le comen la comida a Odín mientras él se va tomando su hidromiel, y entonces de la imagen de Odín rodeado de lobos como si fueran un portal, de esa imagen sale un nombre propio muy común en los territorios de habla alemana. Es el nombre Wolfgang. Es el portal de los lobos. Así se llaman tres germanos importantísimos y un colombiano que no es tan importante. Johann Wolfgang von Goethe, por ejemplo, es el nombre de Goethe. Se llamaba Johann Wolfgang. Y pues es el mismo Goethe de los institutos Goethe. Con cariño le dicen en Alemania a los institutos Goethe, dice el Scheiß Goethe Institut. Así le dicen en Alemania al Goethe Institut, el Scheiß Goethe Institut. Y saben que tienen razón, eso después les voy a contar el nivel de wokeness, ok, de los institutos Goethe de todo el mundo. Pues es que no ven que del espacio de habla germana es Fernando Lasalle, y ese fue el que hizo la socialdemocracia. Pues eso hay que comentarlo. Pues lo vamos a hacer con calmita, ¿ok? En fin, así también se llamaba Mozart, se llamaba pues Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando trabajé en una muy entre comillas escuela de idiomas, tuve un jefe que se llamaba Wolfgang. Le decían Wolf, obvio con la pronunciación en inglés, y yo como alemán, ok, y tales, entonces yo le decía Wolf con fe, así, o sea, alemán del idioma, no de la ciudadanía, o si no pierden la cabeza todos. Wolfgang también es el nombre de un poeta de la posguerra alemana a quien hemos mencionado antes con una gran emoción, es Wolfgang Borchardt. Borchardt escribió un poema hermoso llamado Versuch es, en español se llama Inténtalo. Hazte en medio de la lluvia, hazte en medio del fuego, hazte en medio del viento, intenta hacer el bien, así nos dice Borchardt. Y entonces en los años 70 una banda que se llama Bayern, de la disuelta DDR, ¿cierto? De la disuelta República Democrática Alemana, va a musicalizar este poema, y eso será muchos años después la banda sonora de Das Leben der Anderen, en español es La vida de los otros. Una banda sonora impresionante tiene esa película. En fin, y los demás Wolfgang del espacio de habla germana, vamos a saltar el charco. Buenas noches. El lobo comenzó a hablar, estoy aquí por última vez, verás, en el bosque mis días solía pasar, salvaje y cruel, seguro en mi soledad. Esos son nada más ni nada menos que Serú Girán, son Charly García, son Pedro Aznar, todos ellos escribieron una canción que se llama San Francisco y el Lobo. Ese es el mismo San Francisco de la oración Hazme un instrumento de tu paz. Es que en inglés se llama Make me a child of your peace. Hay una leyenda sobre San Francisco y el Lobo, es que también la vamos a analizar en detalle cuando estemos por allá hablando también de Jack London, de El llamado de la selva. Vamos a dejar un fragmento de Call of the Wild, pues en español es El llamado de la selva. Sus ansias de sangre se desarrollaban con mayor vehemencia que antes. Era la bestia sanguinaria, la fiera del exterminio.
carne palpitante que miraba la carne palpitante de los débiles, solitarios, sin ayuda de nadie, confiando en su propia fortaleza y acometividad para sobrevivir triunfante en el ambiente hostil donde solo perduran los fuertes. Y la certidumbre de todas estas realidades le infundía un alto orgullo y estimación propia que parecía contagiarse a todo su ser, adivinándose en la altanería que todos sus movimientos demostraban, en la agilidad de sus músculos de acero y sobre todo en la gloriosa y sedeña piel que parecía ostentar como supremo distintivo de su altiva nobleza. Las manchas oscuras que en el hocico y en torno de los ojos se percibían y los mechones de cabello salpicados de blanco que pendían en mitad del amplio pecho le daban una apariencia de un lobo gigantesco de nunca igualada corpulencia. Al otro lado, un grupo español que se llamaba La Unión nos cuenta sobre el lobo hombre en París, sobre el personaje de Denis. Esta canción se basa en un relato en el cual a Denis, o sea, al lobo Denis, lo muerde un hombre. Es el relato del hombre lobo, pero al revés. Dijimos que eso lo escribió Boris Vian. Boris Vian es una especie de Julio Cortázar, pero bien de allá, bien europeo, bien francés, bien nacido en París. Se trata de las percepciones que tiene el lobo hombre alrededor de ese hecho, alrededor de el hecho de ser un hombre, de ser un humano. Y entonces nos cuenta cómo mientras está penando junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena sobre París. Hablamos de los lobos en esta fecha de febrero, ok, en las cuales los espacios de habla inglesa se van a poner a hablar del tema del San Valentín, del Cupido, del 14 de febrero, en fin, es cuando los espacios de habla inglesa se ponen a hablar del tema del amor. En inglés, love. Es el mes de febrero, February, en el cual supuestamente se celebraban las Lupercalias romanas. Eso de las Lupercalias no es algo que haya salido una vez en un capítulo de Sabrina, ¿ok? Es una celebración romana antigua donde las mujeres bailaban desnudas, sacrificaban cabras. La palabra Lupercalia está relacionada con el sustantivo latino lupus. La palabra latina lupus significa lobo. Hay una enfermedad que se llama así, es la enfermedad del lupus. Se le dio este nombre a la enfermedad porque las lesiones que provocan en la piel recuerdan las mordidas de un lobo. Terminamos con la crítica cultural. Siempre me ha parecido como tonta, como desconcertante, como que no entiendo, no capto, no hallo la idea de que los hombres, particularmente los heteros, se creen lobos. Se ponen fotos de lobos en el perfil de sus redes sociales, se tatúan un lobo, se compran una ruana de lobo, usan el emoji del lobo para todo, escuchan canciones que hablan de llorarle a la luna. Eso se llama Crying for the Moon, ¿no? De épica. El coro de esa canción claramente dice así: Follow your common sense, you cannot hide yourself behind a fairy tale forever and ever. En español, sigue tu sentido común, no te puedes esconder detrás de un cuento de hadas para toda la vida. Eso dice esa canción. A ver si ponemos más cuidado. Eso de que los manes se creen lobos es un cliché de la cultura estadounidense, la misma cultura de los Avengers, pero también la misma cultura de Edgar Allan Poe, de Avenged Sevenfold, de los lobos, ¿ok? Eso de los lobitos, un cliché de los más estúpidos replicándose en todas las naciones del mundo. Eso, por más que se explique eso, probablemente nunca se irá. It won't go away, diría Christina Hoff Sommers. El por qué a continuación. Miren, hay un man que se llama Adam Conover. Conover era parte del elenco de College Humor. Fue un comediante y actor tan exitoso en ese proyecto que ahí sí, como dicen en inglés, he went solo, ¿ok? Y empezó a trabajar en solitario y entonces sacó un programa que se llamó Adam Ruins Everything. Es que nada más el título es una clara señal del escepticismo y la ironía y la sátira y la crítica de Conover sobre muchos asuntos estadounidenses y el mundo. En fin, habíamos citado a Conover también cuando hicimos sobre las drogas, ¿ok? Leímos esa cita poderosa del gobierno americano que salió en público a decir: ¿sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que lo sabíamos, eso es Adam Conover. Conover hizo una investigación que se llama Alpha Males Do Not Exist. En español, los machos alfa no existen. Y ya con eso tenemos, según Conover,
La mera idea del macho alfa en la especie humana no tiene sentido. ¿Ustedes qué creen que es un macho alfa? Supuestamente la atracción por los machos alfa es genética y viene de la naturaleza como si fueran el lobo alfa, el líder de la manada, pero todo eso es incorrecto. Ni siquiera existen los lobos alfa. El término lobo alfa, ok, fue desacreditado por el mismo investigador que popularizó ese término. El mismo que acuñó ese término después salió a decir que eso era incorrecto. En 1977, el biólogo estadounidense Lucian David Mech se encontraba investigando en el National Park y pues el Parque Nacional estadounidense, el National Park, y al parecer observó como un lobo, entre comillas, ok, tomaba el liderazgo del resto del grupo. Pues eso tenía esa impresión y de esta manera pensó, ok, solo un lobo es líder dominante, es el lobo más grande, es el lobo alfa, pues. O sea, el man entendió ahí eso mal. Entonces posteriormente escribió un libro llamado así nada más, El Lobo, The Wolf. Sí, se llamó simplemente así, The Wolf, de David Mitch, con lo cual la gente común y corriente, ok, no científicos, no etólogos, nadie, la gente común y corriente empezó a pensar que los lobos alfa eran reales. Los amo y apuesto que los humanos somos así también, así pensó mucha gente. Años después, Mitch replicó esa misma investigación en la naturaleza, es decir, ya no en el National Park, que de todas maneras el National Park de Estados Unidos tiene mucha intervención humana. Mitch observó los lobos de nuevo en un ambiente completamente orgánico, original, y los resultados fueron muy diferentes. Se dio cuenta de que había cometido un error tremendo. No se trataba entonces de lobos dominantes, sino de padres y madres que tenían cachorros. No hay ninguna jerarquía alfa en los lobos, solo se reproducen y crían y es todo. Mitch intentó luego alertar a las masas, se la pasó años intentando dejar atrás el término lobo alfa, al mismo tiempo que se esforzó por evitar la circulación de su libro. Pero ya era tarde, el término lobo alfa había cobrado vida propia y no se dejó de usar hasta nuestros días. En fin, dividir a los hombres en machos alfa y beta es una tontería sin sentido. Dejamos hasta acá. Muchas gracias por su atención. Estos son los espacios de habla inglesa, alemana, francesa. Son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas. Son los espacios de la calidad de la traducción en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Y son los espacios de la importancia de la reflexión sobre el lenguaje en nuestras vidas. Thank you all so very much. See you next time. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.